10 en punto de la mañana damos inicio a JNE Noticias. Soy Lice Guzmán y es un gusto acompañarlos en la siguiente media hora. Conozcamos nuestros titulares. Congreso debate propuestas de reformas del sistema electoral. OMPE y JNE proponen aumentar multas para los que incumplan labor de miembros de mesa. Y el Jurado Nacional de Elecciones fomenta la cultura electoral en escolares. Y la Comisión de Constitución del Congreso debate hoy 2 predictámenes que proponen reformas constitucionales vinculadas al Ejecutivo y también al sistema electoral. A continuación, los detalles. La Comisión de Constitución del Congreso, que preside el parlamentario Hernando Guerra, revisa desde las 9:30 de la mañana 2 predictámenes que apuntan a hacer reformas vinculadas al Ejecutivo y también al Jurado Nacional de Elecciones. La primera está referida a la vacancia presidencial, que incluiría como causales de esta figura que el presidente pueda ser acusado en funciones por delitos vinculados al terrorismo, narcotráfico, corrupción de funcionarios, entre otros ilícitos. Asimismo, con respecto al planteamiento sobre el sistema electoral, se evalúa que el pleno del JNE esté integrada por 7 y no por 5 miembros, y que se conformen 2 salas más, además de dicho pleno, para que revisen apelaciones de los jurados electorales especializados. Tras este debate, debe definirse si las propuestas pasarán o no al pleno del Congreso. Y en esa misma línea le informamos que ya empezó la Comisión de Constitución del Congreso, que debate diversas iniciativas legislativas relacionadas a las reformas políticas y electorales. Entre ellas, el predictamen que propone modernizar y fortalecer el sistema electoral. Este último busca recortar el mandato de las actuales autoridades electorales, así como recomponer el Pleno del Supremo Tribunal Electoral, propuesta que fueron observadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, se debatirá la modificación normativa de la vacancia presidencial y la acusación contra el jefe de Estado. Bien, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. En el noticiero de la tarde, edición central, ampliaremos más sobre este tema. Y cambiando de información, les comentamos que la OMPE propone la multa diferencia a miembros de mesa, titulares o suplentes que no acudan a ejercer su labor en un proceso eleccionario. Veamos. La propuesta para reformar puntos de la Ley Orgánica de Elecciones fue expuesta ante la Comisión de Constitución del Congreso. El Jurado Nacional de Elecciones presentó la iniciativa que nace desde la OMPE, entre ellas que exista un incremento en las multas electorales a personas que residen en distritos calificados como no pobres y pobres no extremos. Nosotros consideramos que debemos hacer un incremento de las multas en los sectores no pobres y en los sectores no pobre extremo. En pobre extremo mantener la multa, que es el 5% de la UIT, pero en los pobres no extremos y en los no pobres sí incrementar la multa. Y si ustedes se percatan, existe siempre una distinción en la aplicación de las multas a partir de los niveles de ingreso. Y creemos que ese criterio debe ser incorporado también en el momento de poder analizar la posibilidad de que podamos incrementar multas para los no pobres y también para los pobres no extremos. Es necesario recordar que a la fecha existen las multas a miembros de mesa por no cumplir su rol y es de 230 soles, tanto titulares como suplentes. Asimismo, detalló el jefe de la OMPE que se busca que en los próximos comicios también existan los incentivos a miembros de mesa y se establezca en la ley y se convierta en permanente, alcanzando el 3% de una UIT, ya que es un trabajo duro el que realizan los miembros de mesa en la jornada electoral.
Y bien, retomando el tema sobre la Comisión de Constitución que debate el día de hoy los predictámenes, voceros del Jurado Nacional de Elecciones consideraron inviable los predictámenes sobre reforma electoral y conformación del JN. Veamos. El abogado del Gabinete de Asesores del JN, Román Campos, consideró inviable el predictamen de los proyectos de ley que se debaten en el Congreso de la República, a fin de recortar el mandato de las actuales autoridades electorales, así como para recomponer el Pleno del Supremo Tribunal Electoral. El predictamen de los proyectos de ley 3889, 3952 y 3961 propone modificar la composición y el funcionamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Una primera observación que tiene el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es en relación a la oportunidad de la reforma, dado que la Comisión de Constitución se encuentra abocada a efectuar reformas teniendo como horizonte el eventual adelanto de elecciones generales. En ese sentido, el Pleno considera que si la intención de la Comisión de Constitución es que esta reforma que establece, repito, la modificación de la composición y el funcionamiento del Pleno se aplique en estas eventuales próximas elecciones generales, ello supondría el recorte del mandato de cada uno de los integrantes del Pleno del Jurado, lo cual a todas luces constituiría un ejercicio arbitrario e inconstitucional del poder y contrario al carácter democrático del Estado. Por su parte, el vocero de JN, Luis Alberto Sánchez, mostró su desacuerdo con la propuesta para aumentar a 7 el número de miembros del Pleno Institucional y crear 2 salas jurisdiccionales, integrada por 3 miembros cada una, las mismas que actuarían en última y definitiva instancia en materia electoral. No se entiende cuál es la intención de que el presidente del JN, que proviene de la Corte Suprema, ya no esté enfocado en la función jurisdiccional. El proyecto de ley no sustenta en qué beneficiaría esto en la función jurisdiccional del JN. En segundo lugar, ¿por qué se rompería la actual conformación democrática y plural del Pleno? Es decir, tenemos instituciones que actualmente designan a sus representantes, el Poder Judicial, la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados de Perú, universidades públicas y privadas, cada uno eligen a un representante. No explica el proyecto de ley por qué ahora el Colegio de Abogados del Perú, que es una entidad, va a elegir a 3 representantes cuando los demás eligen unos cada uno. Entonces eso también llama la atención porque se rompe el equilibrio en la designación de cada representante. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, señaló que es necesario que los miembros de mesa cuenten con 6 suplentes para así asegurar la apertura de sufragio con ciudadanos sorteados. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, expuso propuestas a fin de mejorar las condiciones del ejercicio del voto ciudadano con miras a los próximos procesos electorales. En su intervención señaló que si las elecciones se realizan este año, será imposible tener primarias y se realizarían internas con apoyo de los organismos electorales. Hecho que será imposible hacer primarias y que será imposible también que los órganos electorales puedan hacer las elecciones internas de los partidos. Cada partido va a tener que, como está considerado en la norma, recuerden que las 2 aplicaciones anteriores eran extraordinarias, va a organizar sus propias elecciones internas con sus órganos electorales centrales y descentralizados. Y desde la OMPE brindaremos, obviamente, todo el soporte técnico de manera no vinculante siempre a los órganos electorales. De la misma forma, señaló que es importante que en un próximo proceso comicial existan más suplentes de miembros de mesa para garantizar que el día de la votación no existan dificultades ni atrasos. Por ello propuso 6 suplentes. Es el incremento de miembros de mesa suplentes. El 9.5% de ciudadanos o ciudadanas que cumplen la función de miembros de mesa son personas de la cola, 9.5%. Si bien tenemos un estándar elevado, tenemos en muchos lugares y muchos ciudadanos y ciudadanas lo padecen, problemas
por la ausencia o tardanza de miembros de mesa. Y nosotros lo que queremos es que las mesas se abran en tiempo y forma y que permitan un ejercicio de sufragio fluido. Es por eso que proponemos que tengamos 3 miembros titulares y 6 suplentes, con lo cual 9 serían los miembros de cada mesa. Otra reforma prioritaria presentada por la OMPE indica el horario de votación que debería establecerse de 7 de la mañana a 5 de la tarde en beneficio de asegurar el voto de los electores. Y a través de la firma de un memorando con Idea Internacional y la Asociación Fe y Alegría, el Jurado Nacional de Elecciones promoverá la cultura electoral entre los escolares para fomentar la participación ciudadana. Veamos la nota. Mediante la firma de un convenio con Idea Internacional en Perú y la Asociación Fe y Alegría, el Jurado Nacional de Elecciones participará de un movimiento para impulsar la cultura electoral en distintos colegios de Lima y el interior del país. Intervinieron en la suscripción de este documento Percy Medina, de Idea Internacional, así como el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y el director de la Asociación Fe y Alegría, Ernesto Cabaza. Este proyecto pedagógico, Caja de Herramientas para una Ciudadanía Democrática, busca así fortalecer los valores democráticos y cívicos en los adolescentes. Según el acuerdo entre estas instituciones, el proyecto se pondrá en marcha por 9 meses y se aplicará a estudiantes de primero a quinto año de secundaria de colegios gestionados por Fe y Alegría en los departamentos de Lima, Piura, La Libertad, Arequipa y Huánuco. Y tenemos una muy buena noticia porque el Jurado Nacional de Elecciones promoverá cultura electoral y valores democráticos en colegios del país. Y para hablar precisamente de ese tema está con nosotros Catherine Vega, especialista en pedagogía de la Dirección Nacional de Educación del JNE. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Coméntenos, por favor, ¿en qué consiste este proyecto? Bien, este proyecto se ha iniciado ya desde el año pasado con un trabajo de sensibilización en las escuelas con directivos, docentes y estudiantes, ¿no? Hemos iniciado este trabajo con miras a establecer una estrategia que tenga que ver con la construcción de la ciudadanía, con la construcción de valores democráticos, o promoción, mejor dicho, de valores democráticos en estudiantes de primero a quinto de secundaria. ¿Y cómo así nació la iniciativa de implementarse este proyecto? Hemos visto que hay una de las competencias, si me permites leer, claro. La del currículo nacional, que tiene que ver con convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común. Es una de las competencias que se trabaja en la escuela, pero lo que buscamos es que no sea trabajada de forma unilateral, con un profesor de área, sino que haya el colectivo de docentes que trabaje un proyecto integrado en donde participen las otras áreas, como es comunicación, como es articultura, de tal forma que planeamos tener un proyecto integrado que promueva la cultura democrática, que promueva los valores en estudiantes a partir del análisis de la realidad, de su comunidad y su escuela. Bien, ¿y a qué público entonces objetivo va dirigido? Me refiero si son para estudiantes de primaria, secundaria. Sí, es para estudiantes de primero a quinto de secundaria y lo vamos a trabajar por ciclos. Primero y segundo año de secundaria, tercero y cuarto y quinto de secundaria. En cada uno de estos bloques la idea es tener un proyecto integrado que después se pueda visibilizar a través de un producto, ¿no? Producto claro. De todos los trabajos que van a ir haciendo con el acompañamiento docente. Ahora, aquí algo importante que quisiera resaltar es que durante la presentación de este proyecto precisamente educativo, el señor Cabaza señaló que el 34.8% de estudiantes reconoce valores y principios democráticos por su trabajo. Por favor, usted que viene ya tiempo trabajando con estudiantes, coméntenos cuál es la opinión de estos estudiantes con respecto a situaciones de principios y valores democráticos. Sí. Bien, en los focus group que hemos hecho y en donde se ha interactuado con estudiantes, pues ellos sin duda reconocen la importancia de promover valores, de practicarlos, ¿verdad? Pero son conscientes que muchas veces estos no se da. 34.8% es una cifra
que nos llama la atención y justamente a raíz de esto es que queremos propiciar estos espacios de trabajo entre docentes y estudiantes para promover estos valores democráticos. Ellos, por ejemplo, dicen, ¿no? Hay espacios que son de uso común en donde con pequeñas prácticas se ve que no hay un respeto. Por ejemplo, el uso de los servicios higiénicos, ¿no? La limpieza en ellos. El uso de los patios, las canchas deportivas, que quieren jugar las mujeres, quieren jugar los chicos. ¿Cómo es que compartimos y mejoramos esa convivencia democrática en la escuela? Claro, ahora entonces, ¿en qué consiste las estrategias para que ustedes puedan así trabajar esas dinámicas que me está comentando con los adolescentes? Sí, la Caja de Herramientas busca trabajar estos 3 proyectos con situaciones significativas, que resulten desafiantes para que puedan construir de alguna forma experiencias que resulten gratificantes y que después se puedan poner visibles en la escuela como una buena experiencia para los estudiantes menores, ¿verdad? Porque se empieza desde primero de secundaria. La idea es promover esta participación. Para eso, ¿cómo lo van a hacer? Los docentes van a tener un kit, este kit de caja de herramientas que va a contar con un cuadernillo. Cada cuadernillo al final de hay un desarrollo de una ficha de aprendizaje que tiene que ver con estas áreas, no solo la de personal social, sino también la de comunicación, arte y cultura, de tal forma que los aprendizajes se van dando de forma integrada, pero buscan dar solución a un tema que ellos han detectado en la escuela. Estos temas han salido en los focus group. ¿Cuáles son estos temas? Los temas, por ejemplo, que han salido para trabajar son la ciudadanía democrática y valores democráticos, participación activa y toma de decisiones a partir del análisis de la realidad en las escuelas, conciencia emocional para una mejor salud mental, por ejemplo. Recordemos que los estudiantes vienen después de un periodo de pandemia, están reencontrándose consigo mismo, con los demás. Y para algunos es un poco difícil la situación, ¿no? Exactamente, ¿no? Y otro de los temas que ha salido también es el reaprender a convivir, ¿no? Claro, como tema salía el de la convivencia, entonces nosotros estamos trasladando estos temas en cuadernillos de trabajo para que ellos puedan desarrollar junto con el acompañamiento docente. Entonces, ¿habrá una evaluación para validar todo el esfuerzo que ustedes vienen realizando? Así es. Esta etapa que ha iniciado en el 2022 con los Focus Group, hemos recogido esas experiencias. Ahorita estamos en el proceso de elaboración de materiales. Ya se tienen los cuadernillos para primer y segundo grado. Falta la elaboración de los siguientes grados y además de eso se está planificando una capacitación docente para ver cómo es que van a trabajar y cómo es que vamos a ir desarrollando la evaluación formativa, de proceso, de acompañamiento. No es la clásica evaluación que tiene una nota, ¿no? Sino que se trabajan las distintas áreas y el proceso de evaluación es formativo. ¿Y es la primera vez que ustedes realizan este tipo de convenios con colegios o ya anteriormente han venido realizando? No, ya anteriormente hemos venido realizando trabajos con las escuelas. Además tenemos siempre el acompañamiento de los municipios escolares. Es un trabajo, un esfuerzo de los organismos electorales junto con el Ministerio de Educación, en donde llevamos charlas a los asesores de los municipios y también a las juntas directivas y a los comités electorales, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos aclarado un poco más y comentando con respecto a este tema muy interesante para los estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, nosotros hemos conversado con Catherine Vega, especialista en pedagogía de la Dirección Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de ir a una pausa y retornamos.
10:22 de la mañana, estamos de regreso aquí en JNE Noticias. Y el 17 de febrero se elegirán a los representantes de las facultades de Derecho de las universidades privadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Más detalles en la siguiente nota. Viernes 17 de febrero, las universidades privadas elegirán a un miembro titular y 2 suplentes que los representarán ante el Jurado Nacional de Elecciones. 26 decanos de las facultades de Derecho votarán de forma presencial, directa y secreta en un proceso organizado por la OMPE. La jornada electoral iniciará a las 9 de la mañana, luego de la instalación de la única mesa de sufragio. El miembro titular será elegido por mayoría absoluta de los decanos asistentes. Los suplentes serán quienes obtengan la segunda y tercera mayor votación. Infórmate en www.gov.pe/OMPE. El Poder Judicial ordenó al Congreso de la República suspender la elección del nuevo defensor del pueblo. Veamos. El Poder Judicial ordenó al Congreso suspender el actual proceso de elección del defensor del pueblo, seguido por la nueva Comisión Especial Parlamentaria encargada de esta materia, hasta que culmine el trámite de una acción de amparo relacionada a la selección del nuevo titular de este organismo. El juez constitucional John Paredes Salas adoptó esta decisión al acoger el pedido que hizo el sindicato de la Defensoría del Pueblo para que ampliara los alcances de la medida cautelar que emitió su despacho el pasado 8 de junio del año 2022, en la que determinó suspender este proceso de elección hasta que se resuelva el fondo de esta acción de amparo. El magistrado a cargo del Tercer Juzgado Constitucional de Lima dispuso que esta resolución le sea notificada a los nuevos integrantes de esta comisión congresal en sus domicilios legales, correos electrónicos institucionales o bajo cualquier otra modalidad que la ley permita. A través de sus redes sociales, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo saludó esta decisión judicial y expresó su confianza en que los magistrados del Tribunal Constitucional estarán a la altura cuando les toque analizar este asunto en su fuero. Bien, y a esta hora de la mañana nos acaba de llegar un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones precisamente sobre la Comisión de Constitución, lo que se está viendo ahora. El Pleno del JN reitera opinión contraria al predictamen de los proyectos de ley con los que se pretende reducir de 5 a 3 el número de integrantes de la Sala Suprema Electoral. Eliminar el Pleno y establecer aproximadamente 60 jurados electorales especiales permanentes. Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se dirige a la colectividad para señalar lo siguiente. Lo que vemos precisamente ahí en pantalla es la información que nos ha llegado con respecto al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Como sabemos, el día de hoy la Comisión de Constitución del Congreso está analizando estos predictámenes sobre reformas electorales, así también como el recorte del mandato de dichas autoridades. Y bien, cambiando con la información, les comentamos que el Perú manifestó un descenso de su nivel de democracia acorde a un estudio reciente de la revista The Technology, debido al intento del golpe de Estado de Pedro Castillo. Veamos. Un estudio de la unidad de inteligencia de la revista The Economist calificó al Perú como un régimen híbrido, en el que existen rasgos que impiden definirlo como una democracia. Ello a raíz de la crisis política generada con el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, las represiones policiales y fallecidos por las protestas ciudadanas en Perú y la inestabilidad política. Según el estudio, Perú bajó al puesto 75 con un puntaje de 5.92, siendo sus índices más bajos el de cultura política y el mejor el de procesos electorales y pluralismo. El descenso de la puntuación democrática de Perú refleja también, según señala el estudio internacional, un entorno político cada vez más inestable que ha llevado a 6 presidentes al poder y a 3 congresos diferentes que gobiernan el país desde el 2016. Y el abogado especialista en temas electorales, Manuel Chuquillanqui,
señaló que el JN tiene la función de fiscalizar las elecciones internas y administrar justicia electoral. Esto en el contexto de las elecciones municipales complementarias próximas. Veamos. Manuel Chuquillanqui, abogado especialista en temas electorales, se refirió a las funciones que cumplirá el Jurado Nacional de Elecciones en el proceso de elecciones internas que realizarán las organizaciones políticas con motivo de las elecciones municipales complementarias del próximo 2 de julio. Ahora, en un proceso de elección interna, lo que la ley demanda es de que los organismos electorales participen, es decir, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, estas funciones principales se replican. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza el proceso de elecciones internas, pero también administra justicia electoral en ciertos casos. Hay que tener en cuenta de que en los procesos de elecciones internas, las organizaciones políticas también cumplen un rol al momento de dirimir controversias que puedan surgir dentro de este proceso electoral, ¿no? El abogado indicó además que por tratarse de un proceso interno se debe tener en cuenta no solo las reglas que establece la ley, sino lo que establecen los reglamentos electorales de la propia organización política. El Jurado Nacional de Elecciones interviene básicamente cuando ya, digamos, si se presentase algún tipo de controversia en las cuales ya haya resuelto los órganos internos de la organización política, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones no es llamado a participar de los asuntos que puedan ocurrir dentro de un proceso interno en primera instancia. Al no existir obviamente los jurados electorales especiales, ¿no? Entonces, una vez se resuelve internamente alguna materia al interior de la organización política, en principio debería quedar una vía abierta para que lo que se haya resuelto allí pueda ser revisado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora, nuevamente, es importante recordar que este es un proceso interno, ¿no? Entonces se tienen que tener en cuenta no solamente las reglas que establece la ley, pero también las que establecen los reglamentos electorales de la propia organización política. Chuquillanqui dijo que el JN tiene la función de fiscalizar las elecciones internas y administrar justicia electoral solo en ciertos casos, ya que en este proceso las organizaciones políticas, a través del órgano electoral central, cumplen un rol para definir controversias. Y a esta hora de la mañana nos trasladamos hasta Lurín. Allá se encuentra nuestro compañero Alonso. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, vamos a ver el tema de fiscalización con nuestro compañero Alonso con respecto a lo que el Jurado Nacional de Elecciones viene trabajando en estas elecciones municipales complementarias próximas. Alonso, ¿qué información nos tienes? Gracias por el pase, Lisette. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el almacén central de la OMPE en Lurín, donde en unos minutos se va a realizar la prueba de color de las cédulas de sufragio que se van a utilizar para las elecciones internas con motivo de las elecciones municipales complementarias 2023. Y precisamente para hablar de este tema nos encontramos con Alberto Curoigua. Él es especialista en fiscalización de nuestra institución electoral y a continuación le vamos a preguntar cuál es la labor, las tareas específicas que va a cumplir hoy el Jurado Nacional de Elecciones en su labor de supervisión. ¿Qué tal, señor Curoigua? Coméntanos un poco más acerca de estas tareas. Buenos días con todos. Nuestra presencia obedece a que vamos a fiscalizar que se haga la prueba de color de las cédulas a ser utilizadas en las elecciones internas de las elecciones complementarias 2023. Vale decir que se estén utilizando los formatos o los diseños que están en su catálogo de materiales, de que se realice todas las elecciones que están participando de acuerdo a la información que la OMPE maneja, ¿no? Luego de ello, vamos a proceder ya al inicio de la impresión de cédulas, donde vamos a estar participando y estaremos presentes acá durante el tiempo que demande la impresión de las cédulas, que se estima será hasta el día jueves. Ahora, estas elecciones municipales complementarias se van a realizar el día 2 de julio. Sin embargo, las elecciones internas tienen una fecha previa, que es el 26 de febrero, y también va a haber otra el 5 de marzo, ¿correcto? Así es, el 26 de febrero los afiliados eligen a sus candidatos, o en algunos casos, organizaciones políticas eligen a sus delegados, para que posteriormente el 5 de marzo dichos delegados elijan a los candidatos para las distintas ejecuciones.
Ahora, otra consulta que le queremos hacer desde el estudio es, ¿qué otras acciones va a desplegar el Jurado Nacional de Elecciones dentro de su labor, de este radio de fiscalización que tienen en los próximos días, precisamente con miras a las elecciones internas? No tanto por el tema de elecciones internas, pero sí respecto a las elecciones municipales en sí. Ya el Jurado Nacional de Elecciones ha desplegado personal a los diversos distritos donde se van a realizar las elecciones a fin de hacer la fiscalización del padrón electoral. Ellos han iniciado el día domingo y tienen programado hacerlo durante el transcurso de esta semana. Van a hacer la visita para verificar si las personas domicilan en las direcciones que han indicado de acuerdo al lo que se ha hecho. Luego ellos vienen a Lima todos los fiscalizadores de padrón para que se procese la información y cualquier observación sea remitida por su Ahora, por último, ¿habrá algún operativo de quizás de retiro de propaganda o en todo caso podría mencionar también a la ciudadanía qué restricciones debe cumplir ya con miras a las elecciones que se van a dar el 2 de julio? Sí, básicamente todavía el tema no hay candidatos, no podemos hablar de propaganda, pero sí decirles que ya tenemos expedientes que se están tramitando en la sede central respecto a publicidad estatal, ¿no? Entonces, todas las entidades del Estado en sus 3 niveles deben de mandar o remitir su reporte posterior en caso de propaganda, publicidad estatal y cualquier medio de nuestra televisión, ¿no? Dentro de los planes establecidos para que se procese de acuerdo a los procedimientos. De acuerdo, muchas gracias. Bien, esta es la información que tenemos desde el almacén central de la OMPE en Lurín. Adelante, estudio. Muchísimas gracias, Alonso, por la información. Como sabemos, previo a cada proceso electoral se realiza la prueba de color e impresión de cédulas de sufragio. Con esta información nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejo con imágenes de Huánuco.